¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Luego de que el Tribunal Electoral avaló la cancelación del registro de candidaturas de los candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, el presidente López Obrador y la dirigencia del partido que fundó en 2011 señalaron que la decisión fue antidemocrática. Pero el presidente llamó también a acatar la orden del tribunal y sustituir a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón. Morena buscará revivir la figura de las Juanitas y Juanitos electorales. Y otra decisión que fue considerada antidemocrática por Morena fue la confirmación del acuerdo tomado por el Consejo General del INE para evitar la sobrerepresentación partidista en la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esta medida? ¿El INE buscará así frenar el tsunami morenista o solo busca salvaguardar la pluralidad legislativa? Y tras varias prórrogas, la regulación del consumo adulto de cannabis no avanza. Luego de que su aprobación en diputados, la minuta regresó al Senado, donde las comisiones responsables de revisar el documento encontraron inconsistencias y violaciones a los derechos humanos. ¿Qué escenario es menos peor? ¿Solicitar una nueva prórroga o que el máximo tribunal de plano declare la inconstitucionalidad de la prohibición al consumo de cannabis? Estos son los temas que debatiremos esta noche. Quédate con nosotras, que ya empieza Punto y Contrapunto. Para el presidente López Obrador, la decisión emitida ayer por el Tribunal Electoral es un golpe a la democracia. Ayer el tribunal ratificó la decisión del INE y Morena tendrá que nombrar a nuevos candidatos a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. El mandatario federal dijo que la decisión fue excesiva y que le quitaron a la ciudadanía el derecho a elegir. Veamos en contexto. Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón no serán candidatos a gobernador. Este martes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió mantener la decisión del Instituto Nacional Electoral que canceló el registro de las candidaturas de los morenistas. Esto tras considerar que en ambos casos no se cumplió con el principio de rendición de cuentas de ingresos y gastos por actos de precampaña. En el caso de Salgado Macedonio, aspirante al gobierno de Guerrero, tras considerar que el morenista incumplió en su obligación de rendir cuentas de una manera deliberada y dolosa. El proyecto fue aprobado con 6 votos a favor y 1 en contra, emitido por el magistrado presidente José Luis Vargas. En su resolución, los magistrados señalaron que Morena deberá sustituir a su candidato en un plazo de 48 horas a partir de la notificación. En el caso de Morón, postulado para contender por el gobierno de Michoacán, el proyecto de la magistrada Mónica Soto planteaba devolverle el registro, argumentando que, bajo el principio de responsabilidad solidaria, Morena no había sido sancionada de la misma manera tras no haber presentado gastos de precampaña. El proyecto recibió 5 votos en contra y 2 a favor de la misma Soto y del magistrado presidente Vargas. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó la decisión como un golpe a la democracia y a los derechos políticos de los mexicanos a votar y ser votados. Morón dijo que la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral tomaron una decisión inconstitucional, ilegal y arbitraria. El presidente López Obrador la consideró excesiva y antidemocrática, aunque pidió también no caer en provocaciones y aceptar el veredicto. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? ¿Cómo están, queridas? ¿Cómo estás, querido Eder? Buenas noches a todas y a todos en este miércoles. Bienvenida. También nos acompaña Dolores Aragón, académica e investigadora. Buenas noches, Dolores, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Muy buenas noches a todas, qué gusto compartir con ustedes. Y Daniela Malpica, cofundadora de Justicia Transicional en México. Muy buenas noches, Daniela, qué gusto tenerte de nuevo por acá. Hola, el gusto es mío poderles volver a acompañar. Bien, pues primer tema, comienzo contigo, Dolores. Quizá uno de los temas más controversiales durante este proceso electoral que más polémica ha causado, y finalmente ni Raúl Morón ni Félix Salgado Macedonio podrán aspirar a la candidatura de Michoacán y de Guerrero respectivamente. En el caso de Félix Salgado Macedonio no lo hará no por un tema de las acusaciones que tiene en su contra por abuso sexual, sino por un tema de fiscalización en la precampaña. ¿Qué decir de la decisión que tomó ayer el Tribunal Electoral? Definitivamente creo que se veía venir, era algo que iba a ocurrir en determinado momento, si no iba a ser en la instancia, digamos, de las feministas, quienes dentro del partido también ya estaban exigiendo esto. Bueno, esto se iba a ir a la siguiente instancia, ¿no? Es decir, ya la candidatura de Salgado Macedonio estaba sumamente vigilada y era evidente que cualquier error
va a ser utilizado en este momento. Además, creo además que era necesario, digamos, que un organismo hasta cierto punto autónomo retomara esta especie de poder que tiene dentro digamos, de las elecciones. Y evidentemente yo creo que tiene una dimensión política, tiene una dimensión, por supuesto, en términos de justicia, de derechos y tal, pero sí considero que se veía venir, iban a buscar, por supuesto, los puntos flojos de Salgado Macedonio, que eran varios y que había mucha evidencia al respecto. Y ahora él, evidentemente, utiliza esta estrategia, porque es una estrategia de, invitar ahora sí a la campaña, al parecer, a su hija, a Evelyn Salgado Pineda, junto con Morón, quien también quiere hacer o emprender esta misma estrategia. A mí me parece lamentable lo que estamos viendo, creo que es una vergüenza, creo que es un caso, ahora sí que lo vamos a poder analizar y sobreanalizar muchísimo. Creo que deja muy mal parada a Morena como partido, pero creo que también esto desvela las disputas por el poder, que se hace todo lo que sea necesario. Eder, a ver, me quedo con esto último. ¿Qué implica esta decisión al interior del partido de Morena? Ya algunos de sus dirigentes y el presidente también, López Obrador, mostró esta inconformidad ante la decisión del tribunal. Incluso la consideró antidemocrática. ¿Tú coincides con esta perspectiva? ¿Qué sigue para las candidaturas ahora en Guerrero y Michoacán? Bueno, ahorita están reunidas la Comisión Nacional de Elecciones del partido con los dos aspirantes que al final fueron sancionados y ahí tendrá que haber un consenso. Yo creo que, pues eso, la Comisión de Elecciones tendrá que ver dentro de las posibilidades que por fortuna son varias en cada uno de los estados, pero que también sean ejercicios en donde se consense con los aspirantes, porque no hay en realidad no tendría que haber una disputa al interior por este nuevo proceso interno que se abre. Por supuesto que es antidemocrático y que es un atentado a la democracia, pero yo no coincido tanto con el motivo, porque en general es en los medios de comunicación por parte del movimiento. Yo creo que es antidemocrático porque no fue parejo. A confesión de parte, el PRD reconoció que su precandidato sí entregó en Guerrero, sí entregó gastos de precampaña. Si ustedes ven en las redes sociales del candidato de la coalición PRI-PRD, se hizo precampaña. En sus redes sociales subió los eventos masivos que tuvo y él no entregó informe de gastos de precampaña. Nadie se los pidió a él y no se está fiscalizando. Su candidatura nunca estuvo en riesgo y lleva ya varias semanas en campaña. Eso es un atentado a la democracia. Es un atentado a la democracia cuando no se actúa parejo para todos los partidos. Hay otro caso que es escandalizante. A confesión de parte, el candidato de Movimiento Ciudadano de Nuevo León, Samuel García, reconoció que rebasó por mucho los gastos de precampaña. Nadie lo llamó a cuentas, nadie lo está fiscalizando, nadie está poniendo en duda su candidatura. Entonces, por supuesto que cuando se actúa de manera facciosa y con medidas tan radicales, se está atentando, cuando desde la institución que tiene que cuidar la democracia se actúa de manera facciosa, se atenta contra la democracia, y eso es lo que acaba de suceder. Y sin embargo, algo que siempre ha caracterizado a nuestro movimiento, no estamos de acuerdo, pero asumimos que la última instancia son los tribunales, en este caso el Tribunal Electoral, y acatamos como siempre, porque nuestro movimiento así decidió desde el principio que impulsaríamos un proceso de transformación. Acatamos la decisión y ahora lo importante es irnos a hacer campaña, porque incluso ya hay convocatoria para un debate de candidatos y candidatas en Guerrero, y Morena no participa porque el INE nos ha hecho perder todo este tiempo. Entonces hay una afrenta a la democracia. Lisa, Eder dice un atentado contra la democracia, una atenta, y las autoridades electorales no actuaron de manera pareja con todos los partidos. ¿Tú coincides? ¿Cómo lo ves?
Pues hemos discutido muchísimo esta mesa, creo que nosotros en particular hasta la saciedad. Yo creo que si había violaciones a la ley y esas se tenían que sancionar, se tenían que haber sancionado. Me llama mucho la atención que en la entrevista de la mañana que le hicieron a la magistrada Yanino Tálora, ella lo que dijo es efectivamente ha habido en algunos otros momentos, en otros periodos electorales, sanciones quizás menores, pero porque lo que se mide es la intención y el dolo de presentar o no los informes de gastos de precampaña y el tiempo que pasó, y ella justificaba la decisión de 6 de los 7 magistrados diciendo no solo no se presentó en tiempo, sino que tampoco se presentó en las 6 semanas subsecuentes, y cuando se quiso subsanar en el caso de uno de los candidatos que no fue Félix Salgado Macedonio, pues se tomó digamos como se tomó en cuenta, pero ya era demasiado tarde, y lo que tampoco hubo fue la voluntad de los partidos para registrar los otros candidatos. Yo me quiero salir un poquito de esto, porque creo que una de las cosas que tú planteabas al principio, Mariana, sí es sumamente importante, y que creo que Eder en esto también va a estar muy de acuerdo. Creo que hay una cosa que es la 3 de 3 contra la violencia, que en el caso de Félix Salgado Macedonio le costó muy caro mantener esa candidatura a Morena, que ojalá no lo hubieran hecho, pero que lo hicieron, y que hay colegas feministas que se la han pasado en todos los medios de comunicación diciendo no olvidemos que hay por lo menos 76 otros candidatos que entran dentro de los supuestos de esta famosa 3 de 3 contra la violencia, que significa que no estén acusados de delitos contra la libertad sexual o la integridad física, que no estén inscritos en el padrón de deudores de pensiones alimenticias, y que no estén tampoco denunciados o tengan procesos abiertos por temas de violencia intrafamiliar. Y creo que en este caso una de las cosas que resultó pues más terrible para el movimiento de mujeres es que al final del día Félix Salgado Macedonio no va a ser el candidato a la gubernatura de Guerrero, pero no por las denuncias, como tú bien decías, en contra de las mujeres que tuvieron el valor de contar sus historias, sino por un tema de transparencia que es importante, sí, pero que resulta, digamos, muy menor cuando se compara justamente con lo otro. Y decía que sí, creo que Eder va a estar de acuerdo, porque me parece que esos 76 candidatos justo les tenemos que poner la lupa porque son de todos los partidos, porque no tiene que ver necesariamente con una afrenta contra el partido mayoritario, sino tiene que ver con esa capacidad que tenemos que tener nosotros también como sociedad de fiscalizar a los candidatos de todos los partidos en iniciativas como esta. En algún momento fue sus declaraciones patrimoniales de impuestos y de conflicto de interés, ahora está haciendo esta declaración. No deudores de padrón de pensiones, no agresores intrafamiliares, no agresores contra la libertad sexual. Así es. Daniela, finalmente, con esto que dice Lisa, que ya pone sobre la mesa, sobre el movimiento feminista y si realmente esto puede considerarse una victoria o no, el que Félix Salgado Macedonio, con tantas denuncias por abuso sexual, pues no haya sido el candidato de Morena, pero no por este tema, sino por un tema de fiscalización. ¿Hacia dónde debe entonces centrarse el debate ahora que ya no va a ser candidato? Y bueno, como dice Lisa, la lupa sobre los demás candidatos, esta iniciativa para que prueben que no hayan sido precisamente generadores de violencia contra las mujeres desde ningún ámbito. Y bueno, tu opinión sobre la cancelación de estas dos candidaturas. Gracias. Pues mira, creo que por lo menos a mí como mujer, y creo que muchas consideran, nos da tranquilidad que Félix Salgado Macedonio no será candidato precisamente por las graves acusaciones de violación y de abuso que pesan sobre su contra, pero nos deja pues un sabor muy amargo, ¿no? Como bien lo dijo Lisa, un sabor muy amargo que haya pesado más 19,000 pesos que acusaciones de violación y abuso sexual, no únicamente ante el sistema de justicia, pero también hacia el interior del partido en Morena, ¿no? En el cual pues decidieron que se iba a seguir apoyando esa candidatura. Y aquí creo que me gustaría unir dos cosas, ¿no? Este sentido de que fue un golpe antidemocrático. Yo difiero, creo que una democracia busca que prevalezca la Constitución, busca que prevalezca el Estado de Derecho. No hay si se incumplió poquito o poco. Creo que si otros partidos también incumplieron, lo que debería buscarse desde los liderazgos de Morena es que la ley se aplique pareja para todos, en el sentido de que todos perdieran el registro, no tratar de salvar a sus candidatos, ¿no? Y esto también pues se puede observar, esta diferencia también se puede observar hacia el interior de Morena, ¿no? Donde vemos que a Félix, precisamente el Comité de Honestidad y Justicia,
no le suspende los derechos políticos, incluso después de estas 3 acusaciones de violación y abuso sexual. Pero hay otro candidato, Benjamín Huerta, el cual está en una situación similar en donde hay abuso a un menor de edad, pero a él sí, ¿no? ¿Y esto qué nos quiere decir? Que pues hay una utilización también facciosa ahí, ¿no? de la ley, en el cual pues esta otra persona no está dentro del círculo cercano del presidente y entonces a él sí hay una suspensión, ¿no? Eso debería haber pasado también para el caso de Félix Salgado Macedonio. Bien, pues lamentablemente se fue muy rápido el tiempo en este bloque y tenemos que hacer una pausa. Vamos a estar dándole seguimiento sin duda a las candidaturas de Morena en Guerrero y en Michoacán. Vamos a una pausa. Ayer el Tribunal Electoral también avaló el acuerdo tomado por el INE para evitar la sobrerepresentación partidista en la Cámara de Diputados. ¿Qué impacto tiene esta medida? ¿Va dedicada a Morena? Lo discutiremos al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas.